Bienvenidos a este video. Nosotros pertenecemos a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero y somos Dani Michelle, Alexander, Coral, Lisbeth, Limairi, Luis Roberto, Emanuel. Y juntos explicaremos las TIC. TIC son las siglas de Tecnología de la Información y Comunicación que han existido desde finales de los 60. Son todo lo que nos permiten como usuario comunicarte e informarte usando como medio la tecnología, es decir, todo lo que nos permite la comunicación con otras personas usando medios tecnológicos se le llama TIC, como a las redes sociales, telefonía móvil, correo electrónico, entre otras. Son las que nos permiten tratamiento y acceso a la información como base de datos, el propio internet, videoconferencias, cursos virtuales. En las épocas de nuestros padres, abuelos, las TICs eran como medios la radio, la televisión, la telefonía. Asimismo, las TIC son reconocidas como productos innovadores en las que la ciencia y la ingeniería trabajan en conjunto para desarrollar dispositivos y sistemas que resuelvan los problemas del día a día. Componentes de las TIC. Las TIC están conformadas por tres elementos: la computación o informática, las redes de comunicación, el software o sistemas. La informática nos permite procesar la información y los recursos a una velocidad muy alta. Los recursos informáticos son la infraestructura en la que se basan las TICs para poder procesar y almacenar los datos, como por ejemplo ordenadores personales, impresoras, periféricos, monitores, dispositivos de almacenamiento y todos los componentes informáticos. La evolución de las redes permite la comunicación de los recursos informáticos entre sí utilizando diferentes formas. Esta información es subdireccional e independiente de los tipos de dispositivos que se utilizan. El Internet juega un papel fundamental en la comunicación y su acceso global permite interaccionar con cualquier lugar y en cualquier momento. El uso de dispositivos móviles como son tabletas o algún otro tipo de dispositivos permiten hacer que la comunicación a través de la red sea móvil e inmediata, utilizando para ello red Wi-Fi o acceso por redes móviles. Los principales componentes de las TIC son el humanware, software y el hardware. Estas aplicaciones y programas son fundamentales a la hora de utilizar los recursos informáticos y las redes de comunicación para crear sistemas, entornos y plataformas donde interactuar, compartir, almacenar y gestionar tanto recursos como datos. Dentro de estos tenemos sistemas operativos, programas, apps, plataformas web y conceptos como virtualización o iCloud. Buenos días, mi nombre es Lisbeth Rivera García. Yo les voy a hablar sobre el hardware. El hardware son aquellos elementos físicos o tangibles que constituyen una computadora y se clasifican en ubicación, importancia y función. Ubicación. Se divide en interno y externo. Internos son todos los componentes que se encuentran alojados dentro de la torre gabinete del sistema informático. Los externos son aquellos que no tienen un lugar asignado dentro de la caja de ordenador y se sitúan en el rango de acción del usuario, pero fuera del envolvente de la máquina. Los internos son tarjeta de gráficos, tarjeta de audio, procesador, fuente de poder, memoria, disco duro y unidades ópticas. Los externos son aquellos teclado, webcam, monitor, disco duro externo, lector de tarjetas de video, impresora, mouse, módem. Importancia. Su importancia principal son las piezas fundamentales e imprescindibles para que la computadora funcione. Las complementarias son aquellos dispositivos adicionales no esenciales, que esos no importa que si están o no están presentes en la computadora, no afectan su función. En los principales está el CPU, el chipset,
la fuente de alimentación, el monitor, el teclado, el ratón, la torre o gabinete, el HDD. En los complementarios está la impresora, el joystick, las bocinas, el escáner, el módem, el HDD externo y el micrófono. Su función. Se clasifican en dispositivos de entrada como lo es el micrófono, la webcam, el mouse, el escáner, el teclado. Los dispositivos de salida son el proyector, auriculares, monitor, impresora. Están los mixtos que estos pueden ser de entrada o de salida. Los almacenamientos son la memoria USB, el disco duro. Los dispositivos de procesamiento son la tarjeta de gráficos, la tarjeta de audio, el procesador y la memoria. Los dispositivos de red son el módem y el router. Continuando con el Hillmanware y dando un breve concepto de este, que pues es un término informático que se utiliza para definir los recursos humanos de un sistema informático o el hardware y el software que es diseñado pensando en la experiencia y la interfaz que le dará el usuario final. Pues en sí se utiliza para resaltar la importancia del lado humano e intervienen en el uso de las tecnologías. Este se puede clasificar de dos maneras, que son en los usuarios normales o finales y los usuarios expertos. Los usuarios normales son los usuarios habituales del sistema que utilizarán los recursos de este. Cada usuario solo podrá personalizar su entorno de trabajo y los usuarios expertos son incorporados por el propio sistema. Algunos ejemplos de este pues son el daemon, el mail y sin mencionar otros. Recalcando que los usuarios aquí pues es una persona que utiliza una computadora o un servicio de red. Los usuarios normales o finales se dividen de dos maneras. También que pues es en el común y en el capacitado. El común es toda persona que utiliza la computadora día a día, gente como jugadores de videojuegos o estudiantes, pues personas que no son capacitadas de forma técnica. Y capacitado, que utilizan funciones avanzadas de los programas, tienen conocimiento y dominio pues de algún programa, como son los diseñadores y los editores de videos. En usuarios expertos de soporte son los que ensamblan y reparan una computadora, y pues de programación son las personas que crean todo el software de una computadora. Existen 8 tipos de usuarios, que son el usuario final, el operador, los programadores, desarrolladores de aplicaciones, administradores, personal de soporte técnico, diseñadores CAD, diseñadores gráficos y multimedia. También existe un impacto en la actualidad que pues el aspecto humano es uno de los más importantes a la hora de crear y desarrollar dispositivos, aplicaciones y servicios. En parte gracias a la masificación de las redes sociales y otras herramientas virtuales, el público pasó de tener un papel casi pasivo, consistente en aceptar las ofertas que les impusiera el mercado, a uno que les permita hacerse oír y exigir el respeto que se merece a cada paso. Hay que recalcar que nosotros mismos somos el propio Hillmanware. Nosotros siendo la parte humana que controla la máquina
y pues sin nosotros la máquina no podría funcionar, tanto técnicamente como casualmente, porque pues somos principalmente los que utilizamos eso. Un cordial saludo a todos. Hoy hablaremos sobre qué es un software. Pues empezaremos con lo básico. Un software es un conjunto de reglas o programas que dan instrucciones a un ordenador para que realice tareas específicas. También se conoce como aplicaciones de software, paquetes de software y herramientas de software y programas de software. El software puede utilizarse para gestionar datos automatizados, procesos y crear aplicaciones o productos informáticos. Su complejidad puede tratamientos de texto hasta complejos sistemas informativos que controlan infraestructuras citas en sectores como la sanidad y el transporte. Pues el software se remontó a los primeros tiempos de la informática, cuando los operadores humanos programaban las máquinas directamente del uso de la tarjeta perforada o instrucción como en un término. Con el tiempo, a medida que los ordenadores hicieran esto, pues se fue complementando, ya que es más actualizado hoy en día, tiene más amplia variedad y para el usuario es más fácil usarlo, ya que viene más complejo y más fácil de usar. También hay muchos tipos de software. Dos de los más destacados son el software de sistemas y el software de aplicación. El software de sistemas es ocupado como para las empresas, ya que tienen una alta gama en información y aguantan mucha capacidad. El software de aplicación pues es básico, más que nada es el que es encargado de las aplicaciones. Y también tenemos ejemplos de software, como por ejemplo software de sistema operativo. Es un conjunto de programas y archivos que controlan el funcionamiento de una computadora y permiten a los usuarios ejecutar aplicaciones y programas. Y también tenemos el navegador web. Es un programador que se utiliza para acceder y navegar por internet. Algunos ejemplos de navegador web populares son Google, Chrome, Opera, Mozilla, Firefox y Microsoft. Proceso de texto es un programa que se utiliza para crear y editar documentos. Pues todos estos nos ayudan a hacer trabajos, documentos, sacar información, ya que hoy en día esto es más fácil. También uno de los puntos importantes que tocaremos será el internet. ¿Qué es el internet? Pues el internet es una fuente de información global, ya que suben información de todo. Tiene muchas ventajas y desventajas. Una de sus desventajas sería el mal uso de esa información, ya que a veces esa información es errónea o falsa, o a veces suben páginas que no son ciertas. Y pues también la desprotección de datos, ya que no tienen una protección buena para proteger estos datos, ya que al ser público, pues no hay un sistema que los proteja a todos correctamente. Una de las ventajas es que nos podría ayudar o facilitar en saber algo de conocer y también hacer nuestros trabajos o para comunicarse. También te puede llevar a los vicios como redes sociales o
pues para el conocimiento, dependiendo cómo lo quieras ocupar. Muy bien, soy Emanuel Díaz Lara, un cordial saludo a todos, me despido de ustedes. Bueno, ahora hablaremos sobre los navegadores. Un navegador web o explorador de Internet es un software, aplicación o programa que permite el acceso a la web, interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios web para que estos puedan ser vistos. El navegador interpreta el código HTML generalmente, en el que está escrita la página web, y lo presenta en pantalla permitiéndole al usuario interactuar con su contenido y poder navegar. Las principales características de los navegadores es la velocidad, que se puede decir que un navegador es rápido. Cuando al abrirlo, la carga de los elementos que hay dentro del sitio web es instantánea. También tenemos la seguridad, que es la protección del equipo y de los datos. Es importante que un navegador seguro permita identificar mediante filtros si un sitio web es fraudulento. También la privacidad, donde los navegadores deben de brindar elementos para que navegue de forma incógnita y no ser rastreado por los sitios o las páginas web que visitas. También tenemos el diseño, que su función principal del navegador es visualizar cualquier página web sin interrumpir en los elementos que la componen. También nos aparecen las funciones. Algunas funciones se vienen predeterminadas en los navegadores, pero también existen unas componentes que enriquecen la experiencia de los navegadores, llamados complementos. Con ellos puedes integrar información a la interfaz de los navegadores según las necesidades. Y por último tenemos la compatibilidad. Esta característica es la más técnica de todas, pero aún así es importante mencionarla. La compatibilidad está determinada por estándares web y por nuevas tecnologías que son desarrolladas para el mejoramiento de la Internet. Entre los principales navegadores web que tenemos o que podemos encontrar está el Google, la Mozilla, el Internet Explorer, Safari, Opera, Microsoft y Bing. Estos también tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, el Google es un navegador rápido, tiene excelente diseño, el acceso es rápido, pero no tiene una gran seguridad y nos consume mucha memoria. También tenemos al Safari, que bloquea pestañas, es óptico, excelente, realiza varias tareas, pero es lento en Windows. También está el Microsoft, que es rápido y seguro, personaliza falta de extensiones. O el Mozilla, que es un modo de seguridad personalizada, almacena direcciones, aunque es lento, requiere mayor red. Bueno, esto ha sido todo, gracias. Muy bien, y para finalizar hablaremos sobre las ventajas y desventajas del uso de las TICs. Como bien lo comentaron mis compañeros a lo largo del video, las tecnologías de comunicación e información nos ayudan a promover el acceso a diferentes conocimientos muy variados. También a desarrollar nuevas habilidades, entre otros beneficios. Pues esto se puede catalogar en diferentes ámbitos. Podemos desarrollar demasiadas habilidades y se nos pueden facilitar más cosas en este ámbito. Una de las ventajas más notorias, como se los acabo de mencionar, es el acceso a la multitud de recursos que nos pueden ayudar para el aprendizaje y la información, así como también la facilidad de realizar trámites en línea y pagar algún que otro servicio que necesitemos. Una de las ventajas que más marcan en las TICs
es que podemos encontrar divulgación de la información. Esto sería pues, información falsa o también el riesgo de aislamiento. En el caso de la información que se divulga falsamente, corremos el riesgo al entrar a diferentes páginas o sitios web de ingresar nuestros datos y que esa página guarde nuestros datos para que después la persona que controla esta página agarre nuestros datos y cree información falsa y nos afecte tanto socialmente como emocionalmente, en el peor de los casos. Hablaremos sobre las ventajas de las TICs y desventajas en el caso de la educación. Una de las ventajas más buenas sería el acceso a diferentes fuentes de información, ya sea para investigar. Los alumnos y maestros tienen el acceso para investigar variedad de temas o tareas en específicas que les encarguen. No, ahora sí que no hay algún obstáculo para poder llevar a cabo estas investigaciones, ya que gracias a los sitios web que tenemos hoy en día nos ayudan a encontrar mucha información y muy variada. En las desventajas de la educación, una sería pues el riesgo de la desigualdad y exclusión. ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente sería al no tener posiblemente el celular, computadora o tablet que muchos de nuestros compañeros alumnos tienen, se puede dar esta exclusión o desigualdad, ya que pues muchos de los compañeros se podrían hasta burlar porque pues el alumno o la persona no tiene esos mismos ingresos económicos para obtener esas tecnologías que nos ayudan bastante. Otra ventaja en la educación sería la comunicación en tiempo real. ¿A qué se refiere esto? Podemos comunicarnos en tiempo real mediante aplicaciones como el WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger, Instagram, hasta TikTok ahora. Podemos estar comunicados con nuestros compañeros, nuestros familiares, algún maestro. Igualmente, en su tiempo se usó estas tecnologías cuando tuvimos pandemia y utilizamos este método para realizar o continuar nuestros estudios académicamente mediante aplicaciones como Classroom y Teams, entre otras. Una de las desventajas también que afectan mucho, que pueden ser una fuente de distracción. Hoy en día el internet y las redes sociales son la mayor fuente de distracción, ya que estar viendo videos o estar metido en las redes sociales nos consume gran parte de nuestros días. Y al igual, pues dejamos de hacer muchas cosas por estar metidos con el teléfono o computadora. Hasta dejamos de socializar con las diferentes personas. Pasemos en la sociedad. Una de las ventajas en la sociedad sería la democratización del acceso a la información, ya que la sociedad puede encontrar información sobre ciertas personas. Esto incluyendo políticamente a varios candidatos. Cuando surgen elecciones, puede las personas encontrar algo de información sobre esos candidatos y ver cuál sería la mejor opción. En las ventajas sería el peligro de exposición de datos. Como bien se los mencioné al principio, podemos entrar a páginas web, pero corremos el riesgo de meter nuestros datos en esa página y que esa página después utilice nuestros datos personales y los ocupe para hacer un mal hacia nuestra persona. Esto lo llegan a hacer personas que se dedican a eso y es malo, de hecho es un delito y afecta mucho que agarran nuestros datos y después quieran falsificar o involucrarnos en algo en lo que no estamos. Hablemos sobre las ventajas de las empresas. Una de las ventajas más
notorias es la eficiencia de la toma de decisiones, ya que ya no está necesario hacer reuniones presenciales para quedar en acuerdo con alguna cosa. Si tú llevas una empresa, puedes hacer una reunión en línea y reunirte con esas personas de tu empresa para poder quedar de acuerdo en qué decisiones se tomarán para el mejor desarrollo de tu empresa. Algunas de las ventajas sería el riesgo de ciberataques. Los ciberataques se dan cuando personas, terceras personas quieren aprovecharte de tu éxito y empiezan a meterte a las corporaciones de tus empresas, a las páginas de tus empresas y querer hackear diferentes cosas para después quitártelas o utilizarlas y ponerse de dueños ellos mismos. Y en el hogar, muy bien, como bien se comentó a lo largo del video, ventajas en el hogar sería que facilitan la comunicación. Por ejemplo, un ejemplo muy claro sería que si nuestra mamá está comprando en el centro y nos pide que pongamos, no sé, frijoles a hervir, ella se comunica por nosotros mediante llamadas o igual puede mandar un mensaje de texto. Y así estamos en constante comunicación. Yo desde el hogar y ella desde el lugar donde esté. Y las desventajas en este ámbito sería menos interacción familiar. ¿Cómo se daría esto? Pues es muy curiosito esta desventaja, ya que incluso estando en familia, los familiares o las personas pueden que en vez de estar conviviendo estén metidos en el teléfono, en redes sociales, viendo videos, entre otras cosas diferentes, y dejan esa parte de socializar o interactuar entre ellos. Igual se puede dar la hora de la comida, cada quien está comiendo, pero sí viendo su aparato electrónico, sea teléfono o tableta, y así pierden comunicación, dejan de interactuar entre ellos. Y pues lamentablemente es lo que sucede el día de hoy en día. Las personas dejan de interactuar por estar metidos en estos aparatos electrónicos, que sí son muy eficientes, pero tenemos que darle un uso adecuado y de vez en cuando pues alejarnos de esos aparatos y empezar a convivir y meternos en el mundo real. Y bueno, para concluir, tenemos por entendido de que las TICs son una herramienta bastante eficiente, como se les comentó a lo largo del video. Es una herramienta que nos saca de muchos apuros, tanto laboral, personal y emocionalmente. Las TICs en cierto punto no son buenas ni son malas, sino que depende del mismo usuario, de cómo las lleve a cabo y cómo las desarrolle a lo largo de su andar. Ya queda del usuario ver si saca el mejor provecho de estas herramientas virtuales y lo aprovecha para una buena causa. Mediante las TICs podemos emprender negocios, podemos hacer muchas cosas, propaganda. Mediante estas tecnologías ya podemos ganar dinero. Entonces, estas tecnologías no son malas ni son buenas. Solamente queda del usuario para sacar el mayor provecho posible de estas tecnologías. Muy bien. Y así es como da por concluido el equipo número 3 la entrega del proyecto número 0 en la materia manejos de las tecnologías de la información y la comunicación. De parte de los integrantes Dani Michelle, Coral, Lisbeth, Luis Roberto, Emanuel Díaz, Lima Limairi y su servidor, Alexandre Pérez Herrera, coordinador del equipo número 3,
Les desea un cálido abrazo y un excelente fin de semana. Y felices fiestas patrias. Bendecido día.